porque en esta vida el único factor constante es el cambio. Es el cambio. ¿Qué lección de cambio nos acaban de dar? Si quieres aprender de finanzas y buscas quien te oriente de una manera más simple, te cuento que has llegado al podcast indicado. Te habla Julio Cañas y esto es Finanzas Orgánicas, un espacio con recomendaciones y reflexiones para procurar tu bienestar financiero, donde también exploraremos tendencias para impulsar tu crecimiento. Hola, ¿cómo has estado? Espero que todo bien y bueno, te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Finanzas Orgánicas que quiero dedicar especialmente para hacer un llamado a la calma, ya que las últimas semanas han estado muy tensas, porque a la fecha de grabación de este episodio pues hemos estado siendo afectados por los estragos del llamado coronavirus, no solamente desde el punto de vista de salud física, sino también de salud financiera. Y recientemente tuve una conversación súper interesante con mi partner in crime, Adam Strambasser, conocido en redes como Stramhacks, que lo sano era no solamente hacer llamado a la calma, sino también quisimos inmortalizar esa conversación que tuvimos vía un Instagram Live y trasladarlo al formato podcast y bueno, acá te lo traigo. Así que lo que van a escuchar a continuación fue exactamente lo que hablamos durante esa sesión que tuvimos, donde compartimos tips y reflexiones que nos deja no solamente la crisis del coronavirus, sino que cualquier crisis que se nos pueda presentar en las finanzas, debido a que esto es parte del proceso natural de los ciclos económicos y financieros y que se pueden presentar bien sea por causa de un virus en particular o por cualquier otra razón, tarde o temprano, nos guste o no, las crisis llegan. Así que les doy el paso para que escuchen la conversación que tuve junto a Adam y que seguramente les va a llenar de muchísimo valor. Así que bueno, tomen nota y si están manejando, escúchenlo otra vez para que puedan tomar nota. Bueno, mi gente, bienvenidos a este Instagram Live. Teníamos rato que no aparecíamos acá por estas esferas instagramianas, pero bueno, aquí estamos de vuelta y precisamente en una noche tan linda como esta, después de un día tan ansioso como este. Como bien todos saben, y creo que no requiere mucho preámbulo, los mercados financieros de las economías se han visto afectadas o infectadas, debería decir yo, por los eventos del coronavirus y naturalmente se ha sembrado mucho pánico, un poquito de histeria, un poquito de sobrereacción o overreacting en los mercados y nos pareció lo más responsable a mi socio y amigo hacker Adam y a su servidor el profe, pues compartir algunos pensamientos con ustedes para que todos calmemos un poquito, porque como ya hemos dicho Adam y yo, sabemos que el dinero es una causa de estrés y no queremos que nadie se nos enferme. Así que bueno, como diría el Chapulín Colorado, que no panda el cúnico, conversemos. Adam, cuéntanos un poquito, ¿qué vamos a estar hablando hoy? Bueno, la idea es que esto sea una conversación que ayude a gente de distintos ángulos. Nosotros cuando anunciamos este live y pusimos que nos hagan las preguntas que quisieran que respondamos, vimos como la ansiedad pega por distintas maneras, ¿no? Entonces vimos gente que tiene ciertas inquietudes, ya sea por estar ya muy invertido en el mercado o porque quisieran ver si esto es una oportunidad para meterse en el mercado ahorita, gente que está preocupado porque son freelancers y les puede afectar toda esta situación económica, gente que no sabe ahorrar, gente que no tiene ahorros, viene por muchos lados. Entonces, en este live vamos a tratar de tocar casi todos estos temas. Saquen lápiz y cuaderno para tratar de tomar apuntes y de todas maneras la idea de esto es que sea un inicio de conversación. Nosotros, Julio y yo, estamos trabajando en muchas cosas juntos muy emocionantes que prontamente se irán enterando. Entonces, parte de nuestro plan es empezar a compartir contenido de valor con ustedes. Así que todo lo que digamos aquí se va a ir desarrollando más a profundidad a medida que vayan pasando estas semanas. Nosotros vimos muy prudente la situación de hoy con el colapso en los mercados. Como puse ahí cuando anuncié el live, es el peor colapso en la bolsa de valores desde el crash del 87. Ha sido sumamente acentuado, con bastante justificación, pero con bastante pánico también a la vez. Entonces es momento de, como todo momento de pánico, lo primero que hay que hacer es respirar profundo y
tomar perspectiva de la situación. A veces hay que hacer un poco de zoom out cuando uno está tan hundido en todas estas preocupaciones y todo esto que escuchas por aquí y por allá y el pánico, que lo más importante antes de ponerse a tomar decisiones locos es ya va. Vamos a analizar bien. Entonces, esa es la idea de lo que queremos hacer Julio y yo hoy acá, es ayudarlos a que vean esa perspectiva. Nosotros, Julio y yo, tenemos una lista de cosas basado en las preguntas que ustedes hicieron que nosotros quisiéramos tocar hoy. Y para empezar de una vez, para toda nuestra gente que se conecta de fuera de los Estados Unidos, yo le voy a llamar internacionalmente, pero eso es relativo, la gente que está fuera de los Estados Unidos, nos hablan de lo que está pasando con la moneda en donde ustedes viven, ¿no? La calidad o la seguridad en los mercados financieros de monedas tiende a ser el dólar. Entonces, normalmente van a haber una depreciación de su moneda local y por eso dice, ¿cómo hacemos? Se está disparando el dólar. Sí, eso suele pasar. La moneda local se desplome ante la moneda fuerte. Correcto, sí, eso pasa muy seguido y quienes venimos de Latinoamérica creo que ya estamos relativamente acostumbrados a este tipo de movidas, o sea, desde los años 90 han habido cualquier cantidad de crisis de toda naturaleza, de crisis cambiaria, crisis de deuda soberana, crisis, por supuesto, también en los mercados financieros. Recordemos también que en el año 2001, 2002 hubo también una crisis por todas las compañías tecnológicas que es conocida como la crisis .com. Esa la recuerdo yo desde el punto de vista académico. Adam y yo ya nos tocó vivir a nivel profesional todo lo que fue la crisis subprime. Entonces que recordamos más o menos de que estos ciclos se repiten. Y una de las cosas que ocurrió es que precisamente, bueno, claro, ya el mercado y la economía tenía 11 años subiendo desde la última crisis. Esta corrección tarde o temprano iba a pasar por uno u otro factor. Aquí el detonante que de todo este nerviosismo, naturalmente, bueno, fue el coronavirus, pero precisamente siempre retomando el tema de la moneda, y particularmente quienes nos siguen de nuestras comunidades en Latinoamérica, siempre es sabio refugiarse en moneda dura. Quienes nos escriben ahora también desde Argentina, ya lo que están pasando, mi gente bella de Argentina, ya lo vivimos nosotros en Venezuela, así que acostúmbrense siempre al ahorro en moneda dura. Y creo que en este sentido, Adam, si me permites, entonces pasamos al segundo punto también, que tiene que ver no solamente con ahorrar en moneda dura, sino también la importancia misma de mantener ahorros que constituyen algo que ustedes nos han escuchado a Adam y a mí hablar ya por meses, que es precisamente un fondo de emergencia, ¿no? Siempre es importante tener algo de ahorros para precisamente afrontar situaciones inesperadas en las que nuestros ingresos pueden caer, y pueden caer por varias naturalezas. Primero, porque nos podemos quedar sin trabajo. Segundo, porque nuestro negocio, para los que son emprendedores, de pronto empiezan a caer las ventas, y precisamente lo que se espera que esté ocurriendo con el coronavirus es que impacte a la economía en general. Eileen nos dice, por ejemplo, por acá, chicos, ¿esto para ustedes es una corrección o es una recesión? Eileen, se me sale un poquito aquí el economista, ¿ok? Y para poder hablar de recesión, no es un tema de percepción de opinión mía, ni de Adam. La recesión es declarada oficialmente cuando por 2 trimestres consecutivos la economía cae o decrece. En ese sentido, se espera que la economía se vea tocada por la falta de productividad de las empresas, y por ende, si este primer trimestre que cierra en marzo se declara que hubo una caída y luego después al cierre de junio, es decir, por ahí por inicios de julio, cuando salga la data de ese segundo trimestre 2020 también es caída, ahí vamos a declarar recesión. Ahora, una cosa que explica Adam, incluso mejor que yo, y te doy el paso a Adam, háblanos Adam un poquito cómo esto que está ocurriendo en los mercados es un anticipo de lo que viene en la economía, porque normalmente los mercados se anticipan a lo que va a ocurrir en la economía en sí. Bueno, eso es muy importante lo que dice Julio, porque lo que suele pasar con esto es que todo el mundo dice, yo por ejemplo le digo a la gente que la situación económica todavía puede empeorar mucho, porque esto apenas estamos empezando a ver las repercusiones de lo que este virus está haciendo en la economía. Entonces a nivel económico todo esto puede empeorar. Sin embargo, muchas veces los mercados se adelantan a todo lo que va a ser el efecto económico como tal. Entonces, a esas personas que dicen, no, déjame vender todo ahorita para tratar después de recomprar barato, porque ya piensan que todo necesariamente va a bajar, le decimos, mira, póngale un parado, porque es sumamente difícil, si no prácticamente imposible, adivinar los altibajos del mercado. O sea, adivinar cuando el mercado va a tocar fondo es cosa de adivinos, no de humanos, y menos aún de gente de a pie normal como nosotros. Yo lo comentaba muchas veces con Julio, yo trabajé por muchos años
viendo a las mejores mentes de Wall Street con los mejores recursos, con los mejores equipos, todo tratando de adivinar esos altibajos y todo el tiempo incluso esas personas se equivocaban. Entonces, aquí nadie tiene la bola de cristal para saber cuándo va a tocar fondo el mercado y tenemos que tener entonces por eso mucha disciplina y por eso es muy importante que presten atención a todo lo que vamos a seguir discutiendo aquí en este live. Sí, complementando un poco lo que dice Adam, como no se tiene la bola de cristal, o sea, y se lo decimos nosotros que hemos estudiado economía y finanzas y después de haber pasado ambos, cada uno de nosotros 15 años en la industria, el manejo de las inversiones, no existe ningún modelo matemático que te permita predecir qué es lo que va a pasar ni cuándo van a cambiar las condiciones. Aquí lo que tiene que ocurrir es que tenemos que tomar ciertas medidas, ciertas precauciones, no solamente en el plano físico-biológico para no contagiarnos, sino también en el plano financiero. Y yo creo que el primer llamado, que ya lo empezábamos a hacer Adán y yo un poco más temprano en nuestro feed de Instagram, es un llamado a la calma, porque precisamente estas correcciones son naturales en los ciclos de los mercados financieros y de las economías, y cuando de inversiones se trata, una de las primeras llamados que hago es a recordar que cuando uno invierte es a largo plazo, ¿ok? En ese sentido, nosotros no tenemos por qué estar intensamente preocupados y ansiosos por lo que ocurra en cuestión de semanas o meses, cuando el horizonte temporal de inversión de nosotros de cara al retiro es a unos cuantos años en el futuro. Entonces yo ponía un ejemplo, Adam, a mí que me encantan los aviones, como tú sabes, es como cuando tú vas en un avión volando, grabando el podcast desde el avión, y de repente hay una turbulencia y todo se empieza a mover, coño, de bolas que te vas a poner nervioso, porque coño, abróchate el cinturón, esta vaina se está moviendo demasiado. Entonces, por supuesto que te da nervio, pero tú lo que tienes que recordar es que tú estás montado en el avión que te va a llevar al destino correcto, porque se supone que tú compraste el ticket y te montaste en el vuelo que era. Cuando tú montaste tu portafolio de inversión o te apuntaste en tu plan de retiro, tú te aseguraste que te estabas montando en el avión correcto para llegar a un retiro feliz con X cantidad de dinero. Entonces, si bien es cierto que la turbulencia da nerviosismo, tenemos que pensar bueno, esto es parte del vuelo, pero en algún momento se estabiliza otra vez y yo voy a llegar feliz a mi destino. Entonces, quiero que la mente esté enfocada en que voy a llegar a donde planeé y pasar el susto. Es humano. Yo también me cago con una turbulencia, a mí no es que me guste, pero me recuerda de que, bueno, eso pasa y después todo va a estar bien. Eso es lo primero que quiero que recordemos esta noche, ¿ok? Esto no es más que una turbulencia en la Julio, economía. Mamarro de turbulencia, ¿viste? Esto se despresurizó la cabina, se nos cayeron las máscaras de oxígeno. Sí. Todo el mundo al lado de nosotros está rezando. Absolutamente. Pero el avión no se ha caído, sigue volando. Es correcto, eso es importante recordarlo. Ahora, entrando a las medidas un poquito, Adam. Mira, para agregar al excelente símil que venías usando y para agregar a lo que venías hablando, a mí me encanta que estás hablando de horizonte de inversión, de entender el trayecto que tú tienes en ese vuelo hacia dónde vas. Eso entonces abre chévere la puerta para que hablemos entre la importante diferencia entre ahorros e inversiones. ¿Ok? La importante diferencia que hay en entender qué vas a hacer con tu dinero dependiendo de cómo estés armado, dependiendo de cómo esté tu situación financiera. Porque si tú no tienes, por ejemplo, tus necesidades básicas cubiertas, si tú no tienes un colchoncito listo para emergencias, si tú no tienes sustento, si tú no tienes protección, entonces no podemos estar hablando de ningún tipo de inversión. No podemos estar montándonos en un avión, ¿verdad? Si no estamos listos para ese vuelo tan largo. No te vas a ir hasta Australia, ¿verdad? Con un interior en la maleta. Tienes que hacer más, tienes que empacar mejor. Correcto, correctísimo. ¿Verdad? Eso es súper importante. Para empezar, que no podemos estar dando recomendaciones al voleo porque es irresponsable, pero lo que sí es cierto es que hay una serie de condiciones que se tienen que dar primero antes de que ustedes estén pensando en inversiones. Los que ya están invertidos tienen que también reevaluar esto. Nosotros, Adam y yo, siempre hablamos de que hay una jerarquía de necesidades financieras: sustento, protección y crecimiento. Básicamente, el sustento quiere decir cómo ustedes hacen dinero y cómo ustedes se mantienen y mantienen su estilo de vida. Protección, cuáles son todas las herramientas, instrumentos o estrategias que ustedes utilizan para proteger que el sustento no se vea afectado por precisamente eventos adversos que pueden ocurrir. Y por último está crecimiento, porque todos queremos más dinero. Eso no hay ninguna discusión. El detalle es que no me gustaría ver
que muchos estén ansiosos por el tema de en qué invertir, cuando de pronto su sustento, le hace su ingreso, su salario, su volumen de ventas del negocio, no lo han logrado estabilizar y mucho menos han implementado la serie de estrategias de protección, no tienen los seguros que tienen que tener, seguramente tienen lo más común, seguro de salud y carro, pero probablemente no tienen seguro de vida, no tienen seguro de discapacidad, no tienen los seguros que se requieren en su negocio por si acaso pasa algo complicado. Entonces, hasta que tú no tengas todo eso ya redondito y organizado, ni te estreses porque si el mercado cayó o el mercado bajó. Ahora, si ya tenías un dinero que invertiste y asumiendo que tienes todo eso en orden, entonces sí hay algunas cosas que tienes que hacer allí, pero la más sensata es ahorita no puedes hacer nada. Por ejemplo, nos están preguntando ahorita que si el Dow cae por debajo de 20,000 es momento de comprar o vender. Ya lo decía Adam, no tenemos una bola de cristal, nadie la tiene, ni siquiera los PhDs y premios Nobel de Economía saben qué es lo que va a pasar. Y en ese sentido, nadie sabe a ciencia cierta si va a seguir cayendo y cuál va a ser el fondo de la caída. Entonces, como no sabes precisamente, no puedes tomar decisiones precipitadas, y lo decía yo hace un rato con Adam, las personas que tienen un plan de retiro ya armado, y esos que son patrocinados por sus empleadores, mucha gente nos escribió y nos decía, Adam, Julio, ¿qué hacemos? ¿Será que vendemos nuestras posiciones y lo llevamos a efectivo y después vemos cómo comprar? No, esa no es la solución, porque vas a tomar una pérdida de una manera innecesaria en estos momentos. Lo que ya está invertido y a lo hecho pecho. En todo caso, aquellas personas que están empleadas y que tienen un plan de retiro, lo que tienen que seguir es mes a mes haciendo sus contribuciones. Y eso es una estrategia que tiene un nombre. ¿Nos las explicas? En inglés se le dice dollar cost averaging. Y eso entonces lo que estamos haciendo es aprovechar los descuentos que nos está dando el mercado para simplemente seguir adquiriendo acciones, seguir adquiriendo participación en el mercado a un costo mucho menor. Quiere decir que con la misma cantidad de dinero que tú vas poniendo todos los meses, cuando está a descuento la bolsa, tú puedes adquirir más acciones todavía. Entonces, eso te va a permitir que en vez de estar tratando de adivinar los altibajos, simplemente aprovechas que está en descuento para ir cada vez bajando más tu promedio de costo y que en el largo plazo, pues tu ganancia sea mayor sin tener que meterte a adivino. Nosotros los que nos gusta este tema de finanzas, siempre nos gusta calmar a la gente cuando hay un colapso en el mercado y se ve todo a súper en negativo, en rojo. Nosotros le decimos, esto es como si estás entrando al mall y de repente está todo en 20% de descuento. ¿Ok? Eso es Correcto. para las personas que están invertidos, que están posicionadas para invertir a largo plazo, no para los que están haciendo el corto plazo trading. Entonces, es muy, muy importante eso para todas aquellas personas, por ejemplo, en Estados Unidos que tienen los 401ks, los IRAs, todos estos programas de retiro. Es muy importante que no estén volviéndose locos, que no estén jugando a vender ni para después comprar más barato, sino que simplemente vean si pueden incluso aumentar su contribución en momentos de descuento. De eso se trata lo que tienen que hacer las personas con 401k y con IRA. Correcto. Voy a tomar una de las preguntas que nos hacen acá, que me parece un poco interesante. Desiree nos pregunta, ¿pueden quebrar las empresas que están dentro de la bolsa? Voy a rescatar eso y en 2 minutitos voy a articular algo que quiero que nos quede a todos muy clarito. El precio de una acción en la bolsa, ¿ok?, tiene 2 componentes o 2 orígenes. Entonces vamos a separar esto en 2 temas. Hay un componente fundamental que tiene que ver con el desempeño de la empresa que cotiza en bolsa. Cuando digo desempeño me refiero a que esa empresa vende productos y servicios por los cuales cobra un dinero y por supuesto esa empresa tiene unos gastos y en función de la utilidad que le quede o el beneficio económico que le quede a la compañía crece o no crece. Esa utilidad bien o la reinvierte en el negocio para seguir creciendo o la reparte en una porción vía distribuciones a los accionistas. Entonces, eso es uno de los aspectos que determina el precio de una acción. Pero hay otro que es el que más me incomoda a mí, que es un juego de expectativas. Recuérdense que los precios, y aquí se me sale el profesor de economía, los precios vienen determinados por una interacción de la oferta y la demanda. Y la acción en sí es un bien que se transa en un mercado llamado la bolsa de valores. Y eso tiene una oferta y una demanda, las personas que quieren vender la acción y las personas que están interesadas en comprarla. Pero al final del día, esa interacción se lleva a cabo en función de la expectativa de lo que las personas creen que va a pasar. Es un juego simplemente de creencias. Si yo creo, fíjense que no tiene nada que ver con los fundamentales, si yo creo
que a la empresa le va a ir bien, a mí me interesaría comprar esa acción. No voy a utilizar ejemplos aquí para no hacerle cuña de gratis a nadie. Pero, por ejemplo, hay una acción de tecnología. Yo la compro porque creo que le va a ir bien. Entonces, como yo creo y mucha gente empieza a creer lo mismo, todos empezamos a comprar. ¿Qué pasa cuando todos salimos como locos a comprar lo mismo? Sube de precio. De hecho, está pasando ya en los supermercados con el papel toalé, el puré y todas esas cosas que la gente está comprando como loco. Ahora, cuando ocurre lo contrario, cuando la gente pierde la fe o pierde la creencia de que a una empresa le va a ir bien, ocurre lo contrario. Y lo contrario es todos empiezan a vender como locos desenfrenados. ¿Qué pasa con el precio cuando todos salen a vender? Cae. Entonces, una de las cosas que a mí me molesta de los mercados financieros es que a veces hay un divorcio entre lo fundamental o la realidad, la salud financiera de la empresa y este jueguito malvado de expectativas que hay de los inversionistas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que a veces este jueguito de expectativas daña sin necesidad los mercados. Todavía no se estaban sintiendo los efectos económicos del coronavirus en la economía en general, se estaban empezando a sentir, pero aún no se han materializado. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que como ya explicó Adam, esas expectativas se anticipan y mandaron ya el mercado entonces un 30% a la baja. No necesariamente van a quebrar porque cae el precio de la acción. Si llegasen a quebrar es porque hubo una complicación con las ventas en el futuro y por eso es que estamos rezando que se restituya el orden, la salud de la población para que volvamos a ser productivos. Pero esto se los explico porque precisamente entramos en pánico es porque hay un comportamiento de rebaño donde la mayoría hace que el precio caiga y entonces nos preocupamos todos. Les hice esta explicación técnica para decirles, no sean borregos. No seamos parte del rebaño y no salgan todos a lanzarse por un barranco porque los demás se lanzaron también. Yo sé que da miedo la turbulencia que les pintamos hace rato, pero no es una solución vender sus inversiones, los que las tengan en este momento, porque ustedes actualmente, mientras no vendan, no pierden. La pérdida se ejecuta es en el momento que ustedes dicen voy a vender la acción. Ahora, lo enlazo con un punto que ya Adam explicó, que es el fondo de emergencia. Y ahí es donde está el problema que les estamos pintando. Si ustedes me invierten dinero sin tener un fondo de emergencia, cuando se le presente la emergencia, ustedes me van a salir corriendo a vender las acciones. Y por supuesto, siempre, porque la vida es así, es ley de Murphy, la vida te obliga a venderla en el momento menos indicado y qué cagada. Entonces, hasta que ustedes no tengan, y aquí me apasiono, hasta que ustedes por favorcito no tengan un fondo de emergencia, no tienen que estar haciendo nada invirtiendo, porque entonces después el mercado les va a hacer una jugarreta y eso se siente muy feo. Y ahí es donde empieza el nerviosismo que tenemos la mayoría en estos momentos, porque muchos dicen, estoy nervioso, pero es porque no tienes el fondo de emergencia, entonces te ves obligado precisamente a salir de posiciones en el momento menos indicado. Y aquí creo que le doy el paso a Adam, porque entonces es donde empiezan a jugar algunas medidas que tenemos que tomar en cuenta y Adam, creo que vamos a tener que entonces ponernos creativos para ver cómo optimizamos ese gasto, para ver cómo producimos un poquito más e inclusive cómo evitamos utilizar las tarjetas como fondo de emergencia. Cuéntanos de eso, Adam. Mira, importantísimo. Tanta gente que se mete en problemas que sin tener fondo de emergencia, después se le pone el agua hasta acá y acuden a las tarjetas de crédito como fondo de emergencia, lo cual es obviamente un suicidio financiero. Simplemente es una arena movediza. Una vez que tú te pongas a depender de esas tarjetas de crédito con el interés que vas a tener que ir pagando por encima y por encima y por encima de eso, pues es una arena movediza que te va tragando y nunca vas a poder salir. Entonces es muy importante, como bien decía Julio, ponernos muy creativos si la cosa está muy apretada. Si tenemos una situación de ingresos muy limitados, no tenemos fondo de emergencia y el dinero que pusimos de mala manera a invertir sin estar preparados está recibiendo una pela, no queremos materializar esas pérdidas, ¿verdad? Es importante entonces tomar control absoluto de nuestras finanzas personales, tomar control absoluto de nuestro presupuesto, de nuestra mentalidad acerca de nuestro estilo de vida y entender bien cuáles son esas cosas esenciales que, ojo, me está pasando ahorita a mí, Julio, a título muy personal. Nosotros veníamos con un negocio viento en popa, espectacular, dando conferencias por todos lados y de repente este virus del coño acaba con la industria de eventos. Entonces, ¿qué veo yo?
que nuestra base de la jerarquía financiera que tú describías, de la pirámide, nuestro sustento se ha visto amenazado por completo. Entonces, a pesar de que estábamos muy bien y tengo toda mi estructura y vamos chéverísimo, wow, me acaban de sacar por completo base de la jerarquía de las necesidades. Entonces, hasta yo mismo me he visto obligado en esta última semana a replantearme mi estilo de vida, nuestros presupuestos, a identificar cuáles son esas cosas absolutamente necesarias con las que necesitamos vivir. Entonces, lo que yo estoy haciendo es ponerme muy creativo para tratar de entender mis necesidades, sacar entonces lo que claramente no necesito y dentro de las cosas que sí necesito, ver si podemos encontrar sustitutos que cuesten más barato o que sean gratis para entonces llenar esa necesidad que uno tiene. Y te pongo un ejemplo, el ejemplo más fácil de ver. Hay mucha gente que dice, es que yo necesito irme de vacaciones, a juro, una vez al año, porque es que si no, no puedo trabajar, no me puedo enfocar, los niños me vuelven lo que sé yo qué. Entonces ellos agarran y tienen su plancito ya montado para irse, qué sé yo, a las Bahamas, ahí a la playa, a Curazao, no, a Aruba, no sé a dónde te quieres ir. Cuando viene un colapso de estos financieros y ven que tienen que apretar y ven que no se pueden ir, oye, se ponen a llorar, se ponen en negación y muchos de ellos se van con tarjeta de crédito porque se tienen que ir. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Coño, vamos a tratar de sustituir esa necesidad de desconectarnos, esa necesidad de pausar, digamos, y reconectarnos con la naturaleza. Vamos a sustituirlo con algo que no cueste nada o que cueste mucho más barato. Vete a la playa aquí de la esquina, como que hackea la vida, de eso se trata, ¿no? Tenemos que hackear las opciones de vida para que entonces encontrar la misma satisfacción o muy similar sin entonces hacer el gasto en el momento que no podemos estar haciendo gastos innecesarios. De acuerdo totalmente. Creo que tú explicas eso muy bien como la teoría de la sustitución, o sea, buscar cómo tener la misma satisfacción haciendo algo, pero de una manera menos costosa o preferiblemente que sea gratis. Nos hicieron varias preguntas por allí. Algunas personas que sé que siguen nuestros podcasts y han hecho nuestro curso ya nos hicieron el favor y hicieron las veces de Teaching Assistant y contestaron, pero la pregunta era cómo calcular cuántos meses necesito yo de fondo de emergencia. Cuéntanos un poquito de eso. Mira, los estándares siempre te van a decir, bueno, de 3 a 6 meses de tus ingresos mensuales, ponlo como un fondo de emergencia, ¿no? Todo también va a depender, Julio, de qué tipo de trabajo tengamos. Si tú tienes un trabajo bastante estable, tú sabes, tienes tu empleo, 3 meses de fondo de emergencia. Si tú eres un freelancer o tienes un negocio que es mucho más impredecible, trata de alargar, no tiene nada de malo. Yo sé que mucha gente dice que dinero no invertido es dinero perdido, o la gente que dice que somos unos idiotas si no invertimos en las criptomonedas y en los bonos de 12% y todas esas cosas, no. La gente inteligente es la gente que sabe cómo protegerse ante momentos como lo que estamos viviendo hoy, para que entonces estén posicionados en momentos como los de hoy para tomar ventaja de la situación. La gente que hoy está llorando porque estaba en esas acciones de alto rendimiento o porque se había metido todo el dinero en unas criptos raras ahí, vainas, son la gente que hoy está mamando o quebrada, ¿verdad? Entonces, los instaquebrados, los que hace 2 semanas estaban con el Rolex y las pantallas y las gráficas, aquí estoy haciendo el trading de esta última acción de tecnología y tal, y ahorita están llorando. ¿Por qué? Porque de repente estaban haciendo eso sin tener su base, su estructura financiera cubierta. Yo no tengo nada en contra de las personas que se quieran poner creativos y agresivos y eso, siempre y cuando tengan su estructura financiera bien montada. Esos son la gente que se gana el derecho de ser agresivo en las inversiones. Así mismo. Tú te tienes que ganar el derecho a invertir. Si no te has ganado el derecho a invertir, tu único derecho y obligación para ti mismo es ahorrar. Y ahórrate así sea necesario esos 12 meses de fondo de emergencia, para que en casos como los de ahora estés tranquilo. Y ese fue mi caso, Julio. Yo soy una persona que me gustan las finanzas e inversiones, pero también soy bastante conservador. Y yo, por suerte, yo tenía ahorrado entre 12 a 18 meses, si quiero extenderlo, de emergencia. Entonces, ahorita que se me seca el negocio de conferencias, por ejemplo, yo no estoy ahí llorando y tal. Yo estoy relativamente tranquilo. Eso es operar desde la tranquilidad. Precisamente el operar desde la tranquilidad
aprovecho de complementar, para aquellos que son emprendedores y que tienen algún pequeño negocio, vamos a segmentar el fondo de emergencia en dos. Está el fondo de emergencia para cubrir los gastos personales de vida, como alquiler, comida, carro, seguro de salud, seguro del carro, etcétera. Pero también quienes son dueños de negocio tienen que tener un fondo de emergencia para el negocio, que yo le pongo otro nombre, yo eso le llamo un fondo de estabilización. ¿Por qué? Porque hay ciertos negocios, mejor dicho, todos los negocios tienen una serie de gastos fijos. Por ejemplo, si tienes una oficina, si tienes algún empleado, si pagas algún software, etcétera, etcétera. Y también tienes que tener ese fondo de emergencia o fondo de estabilización, porque pueden pasar varias cosas. O hay clientes que se tardan en pagar, que eso nos pasa a toditos. O sea, no conozco el primero que me haya dicho que todos los clientes son buena paga. O sea, siempre ocurre, a menos que sea un negocio digital o de software as a service que cobras por tarjeta de crédito y por suscripción, pero eso es otro peo. Pero el detalle es de que o hay clientes que se tardan, o viene el coronavirus y no vendes un carajo, y entonces te ves ahorcado por unos meses. ¿Y qué vas a hacer? Si no tienes ese fondo de estabilización, te toca empezar a botar gente, o te toca hacer la oficina, o peor aún, por temas de flujo de caja, te toca bajar la Santa María completa. Entonces, es importante que trabajemos en tener el fondo de emergencia en el plano personal y el fondo de emergencia o fondo de estabilización también en el plano de negocio. Ahora, Adam, tú acabas de mencionar algo que me pareció curioso y yo creo que es bonito que lo vayamos compartiendo con nuestra comunidad, porque tú hablas de operar desde la tranquilidad. Porque a veces yo siento que nos quedamos como dormidos en los laureles. Quien ha escuchado mi podcast, particularmente el episodio 1, sabe que ya yo he llevado coñazos en la vida también y sabe que por yo agüevonearme y creer que iba a ganar buena plata de por vida, como estaba ganando cuando yo llegué en los Estados Unidos, no diversifiqué mis ingresos, creí que la vaquita que estaba ordeñando iba a ser para toda la vida y después me escoñeté y me estrellé, hablando en criollo o en francés, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que yo lo que quiero que la mayoría de las personas que nos escuchan entienda que tiene que empezar a desarrollar la creatividad para empezar a elaborar, desarrollar o construir otra fuente de ingresos. Coño, Julio, pero es que yo estoy mamado, yo trabajo de 9 a 5, entonces ¿en qué momento lo hago? Pana, yo creo que hay unas claves ahí, o sea, hay un tema de organización del tiempo, hay un tema de voluntad, pero es importante, señores, que diversifiquen los ingresos. Ahora, yo entiendo que al principio uno se concentra, y eso lo he aprendido mucho de Adam, que hay que hacer una vaina a la vez. Es verdad, uno tiene que desarrollar una línea y tiene que pulirle, aceitarla para que esté funcionando, pero una vez que esté funcionando y esté de maravilla y te esté yendo buenísimo, no te quedes pegado. Empieza a desarrollar la segunda línea de ingresos, porque de lo contrario puede venir eventos como un coronavirus y te caga por completo la línea de producción. Entonces, eso es algo que quiero que empecemos a desarrollar. Y por supuesto, es un proceso, ¿no? Obviamente, esto, lo que sí quiero dejar como mensaje en este apartado es que esa creatividad y capacidad de empezar a generar otras líneas de ingreso es algo que se puede aprender. Se puede y se necesita y entender bien que no podemos depender ni de un solo estrategia de ahorro, ni de un solo cliente que te da el 80% de tus ingresos. También tienes que diversificar eso. Tienes que buscar de repente clientes más pequeños y más diversificados, más en cantidad. Sí, Adam, hay dos puntos que quiero traer a colación porque creo que Catherine desde Chicago, que nos sigue y es alumna tuya y mía, nos está preguntando sobre el fondo de emergencia, si vale la pena tenerlo en cash bajo el colchón o si es seguro dejarlo en los bancos. A mí me parece la pregunta de Catherine muy pertinente porque venimos de una crisis subprime en el año 2007-2008 cuando quebraron muchos bancos y esto generó nerviosismo. Ahora, Catherine, y a todos los que nos escuchan, recordemos que en los Estados Unidos en particular existe algo que es un fondo de garantías de depósito, que es el FDIC, y se supone que están garantizados hasta $250,000 de nuestros depósitos por cliente de cada institución bancaria. Entonces, por ejemplo, si alguno de ustedes tiene $200,000 en una cuenta, valga la cuña, de Chase o Bank of America, y llegase a quebrar el banco, no estoy diciendo que eso va a pasar, pero si es una posibilidad, si llegase a quebrar el banco, el FDIC te repone los 200,000. Pero si tuvieses 300,000, ya eso está un poquito por encima del límite, nada más te van a reponer 250,000. Entonces, si me preguntas a mí, ahorita me dices qué opinas tú, pero tu fondo de emergencia puede estar tranquilo en una cuenta bancaria. Lo que sí recomendaría yo, y creo que lo leí por allí, es que de pronto no está de más en estos momentos, no estaría de más tener unos $1,000 en efectivo bien guardaditos en casa por si acaso.
¿Cómo lo ves tú, Adam? Sí, eso siempre es una opción de contingencia sobre tu fondo de emergencia, ¿no? Puedes tener tus $1,000 en casa, no hay ningún problema, pero yo me siento sumamente tranquilo colocando fondo de emergencia en lo que se llama un High Yield Savings Account, lo que significa básicamente cuenta de ahorro de banco que te da un rendimiento mayor a lo que sería la típica cuentica de ahorro o de checking o de corriente que no te da nada. Entonces, un High Yield Savings Account lo que significa básicamente es que te va a dar un rendimiento cercano a lo que sería la inflación. Entonces, justamente eso es lo único que tenemos que cuidarnos del fondo de emergencia, es que no se erosione con la inflación, y para eso están esos High Yield Savings Account que los recomiendo muchísimo. Uno tiene que pensar siempre en cómo vas a construir tu castillo financiero, y si entonces el fondo de emergencia, digamos que tu sustento, tus ingresos, digamos, pueden ser el piso, la base donde estás. Tu fondo de emergencia probablemente sea las columnas que van a sustentar todo tu castillo. Entonces, esas columnas tienen que ser unas columnas que no puedes poner en riesgo, pero que tienes que mantener y que no se erosione en el tiempo. Entonces, por eso usamos eso como High Yield Savings Account. Después podemos pensar en próximas metas financieras. Ya tenemos un sustento estable, tenemos un fondo de emergencia, tenemos los seguros que estamos comprando para proteger nuestro sustento. Entonces ahí podemos empezar, oye, ¿será que vamos a ahorrar para una casa? ¿Será que vamos a ahorrar para la educación de nuestros hijos? ¿Será que vamos a ahorrar para el futuro? Y en base a eso vamos a ir entonces construyendo nuestro castillo basado en metas. Sí. Adam, con tu permiso voy a contestar un par de cositas acá que nos preguntan. Las personas que no están en los Estados Unidos, ¿cómo hacen? Por lo general, todos los sistemas bancarios, cada uno de los países tiene algo similar al Federal Deposit Insurance Corporation. Cada país seguramente tiene su fondo de garantías de depósitos. Lo que tienes es que averiguar en el país en el que vivas cómo se llama la institución y averiguar cuánto te cubren en caso de que haya un colapso del sistema bancario. Y alguien nos dice por aquí, ¿qué tal inversiones de bajo riesgo, tipo 80% de bondos para un fondo de emergencia? Excelente pregunta. Que quede claro, oído el tambor, anoten esto. El fondo de emergencias no se invierte. Repito, el fondo de emergencia no, N-O, así grandote, no se invierte. Porque si tú inviertes en mercado de capitales, tu fondo de emergencia, y pasa el crash que está pasando ahorita, y se te detona la emergencia al mismo tiempo, vas a tener que salir a vender los bonos y las acciones a pérdida y te quedaste sin nada de fondo de emergencia. El fondo de emergencia es caca y va para la cuenta que está recomendado Adam. ¿Por qué una High Yield Savings Account? Que por cierto nos preguntan, ¿un High Yield Savings Account es lo mismo que una cuenta CD? No. Un CD o CD es un certificado de depósito. Un High Yield Savings Account es un tipo de cuenta de ahorro que te paga un interés superior. Y te paga un interés mucho más interesante que lo que te pagan las cuentas tradicionales de savings y por supuesto las de checking que no te pagan un carajo. Pero en la mayoría de las cuentas de ahorro de los bancos, al menos hablo por Estados Unidos, te pagan el 0,000 nada por ciento. En cambio, los High Yield Savings Account, la última vez que revisé las cuentas que a mí me gustan de High Yield Savings Account, están pagando como un 1,75, pero eso ahorita seguramente lo bajan porque en Estados Unidos están recortando las tasas. Entonces, el fondo de emergencia no se invierte, eso es caca. Lo único que se hace con el fondo de emergencia es que lo mandas para el High Yield Savings Account y ahí lo dejas tranquilo. Adam, alguien mencionó por allí, cuando estábamos hablando de la parte de los ingresos, estaban hablando del tema de los ingresos pasivos. Pero eso, yo quiero rescatar un punto de allí. Hay un fenómeno que en el sur de Francia lo llaman mojón mental y tiene que ver con los ingresos pasivos, porque la gente cree que los ingresos pasivos es una vaina que, no, yo quiero que el dinero trabaje por mí. Y por eso es que la gente está tan afanada por invertir, porque todos se leyeron a Robert Kiyosaki y creen que la vaina es soplar y hacer botella. Entonces vamos a calmarnos. Las teorías de Kiyosaki están bien de pinga, pero hay que echarle un camión de bola para pasarse de un cuadrante del flujo del dinero a otro. Entonces mucha gente cree, no, es que ya yo ahorré 10,000, ese es mi fondo y lo voy a invertir para que el dinero trabaje por mí, para yo no tener que hacer un coño, un carajo más. Señores y señoras, así no funciona la vida. Los ingresos pasivos hay que echarle un cerro de bola y de ganas, ¿ok? Para construir la maquinaria, aceitarla para que termine trabajando por ti. Entonces, no, que yo quiero ser infoemprendedor y montar un pocotón de vainas y venderlas online. Tú sabes el cerro de bola que estamos echándole a Adam y yo montando un pocotón de guías, cursos y vainas que vamos a hacer en las próximas semanas y que tenemos 9 meses trabajando. Lo que pasa es que ustedes no lo han visto todavía.
pero que estamos echándole bola de hace rato, no joda, de pasivo esto no tiene un coño, se los digo de una. Nada. O sea, cero. Nada de pasivo. De pasivo no tiene un carajo, ya lo será en algún punto, pero al inicio no hay pasivo. Entonces lo que quiero es que se quiten ese fenómeno francés del mojón mental, de que no, yo quiero que el dinero trabaje por mí, yo lo que quiero es no hacer nada. No, hay un esfuerzo que hay que hacer para aceitar toda esa maquinaria. Lo mismo con las inversiones. Papitos y mamitas, para que ustedes puedan vivir nada más de las inversiones, tienen que acumular por lo menos 2 palos, ¿ok? Tal que invertidos al 5% al año, eso te dé 100,000 para tú tener una vida decente de clase media en los Estados Unidos. Entonces, hay que tener un cerro de bolas u ovarios, para no ser tan machista, para acumular 2 palos también. Entonces, quítense el mojón mental, ¿ok? De que voy a generar ingresos pasivos y voy a estar en la playa todo el día, porque te tienes que partir el culo trabajando por lo menos por unos 15 o 20 años para que después estés tranquilo. Si eso lo entiendes y asumes la mentalidad de crecimiento y abundancia, te va a ir bien. Pero de lo contrario, el dinero nunca te va a llegar, porque eso es un peo y un mojón que no existe. Ya me desahogué, lo tenía como aquí. Lo quería sacar. ¡Guau! Me encantó ese rant. Sí, sorry. No. Quería como que ya sacarlo. Necesario. Ya. Sí. Deja caer el micrófono. Y para no quedarnos aquí pegados toda la noche, porque si nos dan cuerda a Julio y a mí, nos vamos a quedar hasta las 4 de la mañana, no les mentimos. Pero para cerrar todo el tema, es básicamente lo que queremos decir es, primero que nada, para ganar perspectiva, para entender sobre perspectiva, tenemos que mantener la calma. Si ustedes necesitan el dinero ahora, no estaban invertidos, estaban especulando, que es otro tema. ¿Ok? Entonces, lección número 1 de este live es eso. Calma, que si ustedes están realmente invertidos, tienen que simplemente aprovechar el descuento que le está dando este mercado para seguir aportando a ese avión que lo están llevando hacia el crecimiento. ¿Ok? Punto número 2, si estamos apretados, es cuestión de en verdad empezar a tomar control de nuestras finanzas personales y hacer un análisis bien honesto sobre nuestro estilo de vida y dónde se nos está yendo el dinero. Dejar de pensar en las huevonadas de lo que crean los otros y de lo que se supone que deberíamos de tener. Por otro lado, tercer tema para mí, así metamensaje aquí, es que las inversiones no las tenemos que ganar. Entonces, para eso tenemos que entender que cada una de nuestras metas financieras tienen su propio mundo. Nuestra meta de estar tranquilos se llama fondo de emergencia. Entonces, eso no se arriesga. Nuestra meta de repente ahorrar para comprar una propiedad en 5 años tiene un riesgo mucho más reducido porque lo vamos a necesitar en 5 años. Y nuestra meta de tener estabilidad cuando estemos viejos y chochos a los 60 y 70 años y que trabajemos porque queramos y no porque necesitemos, ¿ok? Correcto. Eso entonces es una meta de crecimiento. Ahí es donde vamos a estar invirtiendo. Si no están listos con las primeras metas, no tienen prácticamente nada que hacer viendo ni siquiera este live de inversiones casi. Correcto, así mismo. No, absolutamente. Entonces, por eso es que, bueno, un llamado a la calma, un llamado al orden, un llamado a la autoexploración del orden financiero que se tiene, un llamado a revisitar algo que Adam y yo bautizamos como la sostenibilidad de tu sustento, porque fíjense el ejemplo que comentó Adam precisamente. Él viene de estar bollante junto con Michelle del negocio, por ejemplo, de speaking, y ahora el fucking coronavirus está matando los eventos. Entonces eso le tambalea la cosa por unos meses. Es el ejemplo creo que más claro para ilustrar eso. Eso nos pasa a todos en cualquier punto de la vida, por distintas razones. Entonces, de ahí sale la importancia de empezar a diversificar. Coño, Julio, que no tengo tiempo. No me jodas, siempre hay tiempo. Todos tenemos 24 horas. La diferencia entre porque unas personas logran la prosperidad, tranquilidad y paz financiera y otras no, es porque saben invertir su tiempo. Si hay algo que quiero que les quede hoy claro, es que el peo no es saber invertir el dinero, es el tiempo, ¿ok? O administrarlo de la manera más óptima para que entonces tú puedas sacar la división durante el día y dedicarle a cosas que sean de alto impacto. Entonces, yo no te estoy diciendo que no veas Netflix, porque yo también estoy esperando que salga ahorita pronto la 4ª temporada de La Casa de Papel. No te voy a decir que no, yo no veo televisión, yo sí veo esas vainas. Pero yo no me la paso viendo novelas y huevonadas y pendejadas y perdiendo tiempo. Entonces, aquí hay algo que yo he aprendido de Adam, ¿ok? Y de Michelle, y es precisamente que hay que ser mucho más intencional y tener pocas distracciones. O sea, trata de, o sea, si hay algo que enfocado, puedes sí, invertir bien ahorita,
es tu tiempo. Precisamente, como dice Carola, con organización, disciplina, constancia y compromiso, tú puedes echar para adelante, crear la resiliencia y de allí sacar la creatividad para reinventarte, porque todos los que estamos en este live, no nada más los dos que estamos hablando aquí, huevonadas, no, los que están escuchando también, todos tenemos que pasar por un proceso de reinvención, porque en esta vida el único factor constante es el cambio. Es el cambio. ¿Qué lección de cambio nos acaban de dar, eh? Es así, hermano, es así. Entonces, bueno, eso es súper, súper importante. A ver, ¿qué otro punto teníamos? Creo que ya tocamos la mayoría de los puntos que nos habían preguntado, ¿cierto? Sí, chamo, yo creo que con eso vamos a dejarlo hasta acá porque vamos a seguir respondiendo a muchas de sus preguntas y comentarios que han dejado en este live en estos próximos días y semanas. Julio y yo nos vamos a enfocar justamente en hablar de muchos de estos temas a más profundidad y esténse muy pendientes porque estamos trabajando muy duro para ayudarlos a ustedes a que tomen esas decisiones tan importantes y no se dejen llevar por el rebaño y el miedo del coronavirus. Y para evitar que el miedo y ese comportamiento de rebaño te arrastre a un foso, yo creo que es importante, y creo que lo voy a aprovechar a dar la oportunidad para hacerles una invitación. Quien no haya todavía escuchado el podcast, que está genial, Finanzas Orgánicas, se llama Filosofía Financiera y de Vida con Dr. Adam Strambasser. Tienen que escuchar ese episodio porque cuando desarrollas la claridad en todos los conceptos que nosotros explicamos en ese episodio de Finanzas Orgánicas, no hay crisis, no hay coronavirus, no hay crashes de bolsa que te quiten la paz mental. No va a haber ninguna emergencia o movimiento, digamos, o tormenta mundial que te haga dormir intranquilo, porque cuando tienes la claridad del autoconocimiento que desarrollamos en ese episodio, precisamente, y los valores bien claros, nada ni nadie te va a detener. Así que no pierdan la oportunidad, si no lo han escuchado, Filosofía de Vida y Financiera, entre este servidor y don Adam Stramhacks, escúchenlo pronto. Tal cual, por favor, su próxima tarea, de pana voy a volver a reforzar lo que dice Julio, su próxima tarea tiene que ser escuchar este podcast. Imagínense esto que acaba de pasar, ¿ok? Esta conversación, imagínensela sin el peo técnico y los nervios del live y eso, y con 2 birras en mano, filosofando sobre la vida y la finanza. Brother, es mi entrevista favorita que he hecho de podcast, para que lo sepan. Nunca me he disfrutado tanto una conversación como esa. Y ustedes todos van a poder escuchar por qué es eso que les digo. No, y eso es simplemente el comienzo, porque como dice Adam, pues bueno, ya vienen muchas más cosas que le vamos a ir revelando en los próximos días. Pero bueno, seguimos creando contenido, seguimos haciendo un llamado a la calma y a la paz. ¿Dónde lo consigues? El podcast Finanzas Orgánicas está disponible en absolutamente casi todas las plataformas principales, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcast, y ya los demás nombres se me olvidaron, pero también esas son las principales y bueno, ahí lo puedes conseguir. Así que les recomiendo que esa sea la tarea de esta semana y bueno, seguiremos informando y los mantendremos dándole respuestas a todas sus inquietudes. No teman en escribirnos mensajes directos si tienen alguna sugerencia de contenido o duda que quieran que aclaremos y seguramente venimos con mucho más pronto. Abrazo, pana, y nos estaremos viendo. Haremos más de esto sin duda alguna. Un abrazo para todos y gracias por conectarse y mucha paciencia y muchas buenas vibras en estos momentos inciertos, pero de firmeza, acuérdense. Dale, foco para adelante y ustedes pueden, mi gente. Ya saben, creatividad y coco con eso. Nos vemos pronto. Chao. Esto fue Finanzas Orgánicas con Julio Cañas.